Sentí el golpe en la espalda y luego los escalones reventando contra mi cuerpo. Mi hermano gritó que fue un accidente, pero yo vi su mano empujarme. ¿De verdad quería quedarse con todo lo que dejó papá? Hay algo que él no sabe. La cámara del pasillo lo grabó todo. ¿Qué hice con esa prueba? Seguro te estás preguntando qué pasó. Todo comenzó cuando. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. Me llamo Marisela, tengo 57 años y vivo en Guadalajara. Hasta hace poco pensaba que mi vida, aunque marcada por la muerte de mi padre, estaba más o menos en calma. Él falleció a finales de abril de 2023, dejándonos una casa antigua y unos ahorros modestos. No eran millones, pero sí algo significativo, alrededor de 50,000 pesos en su cuenta. Nunca imaginé que ese dinero sería el inicio de una guerra. La mañana en que todo empezó yo estaba en la cocina, calentando café, cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi hermano Ramiro. Necesito hablar contigo. Urgente. Él casi nunca me escribía así, menos desde que papá murió. Me puse seria de inmediato. ¿Qué pasó ahora?, murmuré mientras tomaba las llaves. Cuando llegué a su casa, me recibió con una sonrisa que no le conocía. Forzada, tensa. Marisela, tenemos que revisar lo de la herencia, dijo apenas cerré la puerta. ¿Qué con eso? Ya acordamos que veríamos el testamento juntos la próxima semana, respondí. Sí, pero, hizo una pausa, luego miró al pasillo como si alguien lo escuchara. Creo que deberíamos adelantarlo. No quiero sorpresas. No entendí nada. Ramiro siempre había sido de los que evitaban problemas, de los que decían lo que tú digas, hermana. Que ahora estuviera ansioso por ver documentos solo me levantó sospechas. ¿Sorpresas de qué?, pregunté. Se rascó la nuca, un tic nervioso suyo de toda la vida. De ti, Marisela. Sentí un frío en el pecho. ¿De mí? ¿Qué estás insinuando? Que tú siempre fuiste la favorita de papá, respondió, sin rodeos. Y no quiero que trates de quedarte con todo. Me reí, pero no de alegría, de incredulidad. ¿De verdad piensas que sería capaz de robarte? A ti, Ramiro. Él no contestó, solo me vio con los labios apretados. Y entonces apareció Claudia, su esposa, la mujer que nunca me vio con buenos ojos. Se cruzó de brazos y dijo, pues capaz sí, Marisela, uno nunca sabe. El dinero cambia a la gente. 50.000 pesos no cambian a nadie. Respondí con firmeza. Claudia alzó una ceja. ¿50? Mi suegro dejó más, ¿no? ¿Qué?, pregunté, desconcertada. Ramiro la fulminó con la mirada. Claudia, cállate. Pero ya era tarde. En mi cabeza todo tronó como un rayo. ¿Cómo que más?, insistí. Él negó con la cabeza. No, no es importante. Sí que lo es. Ramiro, ¿cuánto dejó papá? Se tardó demasiado en contestar. Eso para mí fue suficiente para saber que algo no estaba bien. Pues, tragó saliva, como 150.000 pesos más. Pero yo no quería decirte porque pensé que tú... ¿Que yo qué? Gruñí, que yo me los quedaría. ¿Esa es la idea que tienes de mí? Claudia intervino otra vez. Pues mira, Marisela, siendo justos, tú siempre fuiste la que decidía todo en esta familia. Ya era hora de que Ramiro tomara algo para sí. Ese tomara algo para sí me sonó a confesión. ¿Qué hiciste, Ramiro?, pregunté con la garganta seca. No respondió, solo se fue a la cocina. Yo lo seguí, y él abrió un cajón nerviosamente, como si buscara algo oculto. No tienes por qué enojarte, dijo, sin verme a los ojos. Solo pedí un adelanto. Nada más. ¿Un adelanto? Me acerqué, sintiendo que las piernas me temblaban. ¿Cuánto tomaste? Solo 20,000 pesos, dijo finalmente. Me apoyé en la mesa para no caerme. Yo manejaba todas las cuentas de papá. Sabía que él no había movido ese dinero antes de morir. Eso significaba una sola cosa. Ramiro entró a la cuenta después del funeral. ¿Por qué, Ramiro?, pregunté con voz ronca. Porque tú no ibas a soltar nada, dijo él, casi en un susurro. Siempre te quedas con todo. Quise decirle tantas cosas, pero solo sentí rabia, mucha rabia, y miedo, también. Miedo de descubrir que lo que estaba viendo era solo la punta del iceberg. Esto no se queda así, le dije. Ah, ¿sí? Claudia intervino, burlona. ¿Y qué vas a hacer? No contesté. Me fui. Salí de ahí temblando. Cuando llegué a mi casa, marqué al banco directamente. La mujer que me atendió confirmó mis peores sospechas. Esos 20,000 pesos habían sido retirados en ventanilla por Ramiro 2 días después del entierro.
Ese día me di cuenta de que algo oscuro estaba ocurriendo. Algo que no iba a detenerse en esos 20,000 pesos. La semana siguiente tuve que regresar a la casa de papá para revisar los documentos. Era tarde, casi anocheciendo, cuando escuché pasos detrás de mí en el pasillo. Marisela, tenemos que hablar, dijo Ramiro. La casa estaba en silencio. Las luces parpadeaban. Cuando me volteé, lo vi demasiado cerca de mí. Demasiado tenso. Demasiado decidido. Y antes de que pudiera reaccionar, sentí un empujón en la espalda. Mi cuerpo cayó hacia las escaleras. Y justo en ese instante, algo, o alguien, gritó mi nombre desde la puerta. Desperté en el suelo, con la espalda ardiendo y un zumbido en los oídos. Apenas podía moverme, pero escuché claramente una voz temblorosa que decía mi nombre. Marisela. Dios mío, Marisela. Era Reina, mi vecina y amiga desde hace 20 años. Ella había venido a traerme unos documentos que le pedí y alcanzó a ver justo el momento en que mi cuerpo cayó por las escaleras. Ramiro estaba parado arriba, inmóvil, con una expresión que nunca le había visto. Fría, ajena, culpable. Reina se arrodilló a mi lado. ¿Estás bien? ¿Puedes moverte? Creo que sí, respondí, sin quitar los ojos de mi hermano. Ramiro no bajó a ayudarme, solo dijo, fue un accidente. Yo no la empujé, pero yo sí había sentido su mano. Y lo que no sabía entonces era que había algo más grave. Esa noche no era la primera vez que intentaba ocultar algo. Apenas estaba comenzando a mostrar el tipo de persona en la que se había convertido. Reina llamó a una ambulancia y, mientras esperábamos, me susurró. Lo vi, Marisela. Vi cómo te empujó. Yo tragué saliva. Me dolía todo el cuerpo. Pero más me dolía aceptar que mi propio hermano estaba dispuesto a lastimarme por dinero. ¿150.000 pesos? ¿O había más? Las palabras de Claudia retumbaban en mi cabeza. Mi suegro dejó más, ¿no? El paramédico me revisó rápidamente. Puede moverse, pero debemos hacer radiografías. Por precaución, acepté sin quejarme. Mientras me trasladaban, Ramiro se acercó a la camilla. No digas nada, por favor, me murmuró. Vas a hacer un escándalo por algo que no pasó. Ramiro, lo miré directo a los ojos. Casi me matas. Él se tensó y dio un paso atrás. No dijo más. En el hospital descartaron fracturas, pero tenía un fuerte hematoma en la cadera y la espalda. Nada que me impidiera caminar, pero suficiente para recordarme cada segundo lo que había pasado. Reina se quedó conmigo. Marisela, ¿vas a denunciarlo? Preguntó. No todavía, respondí. No sin pruebas. Te empujó. Yo lo vi, y él va a decir que fue un accidente. Repliqué. Necesito algo más sólido. En ese momento me di cuenta de algo que se me había pasado completamente. Reina, la casa de papá tiene cámaras en el pasillo. Ella se llevó las manos a la boca. ¿Crees que grabaron todo? Si la cámara sigue funcionando, sí. Me levanté con cuidado. El dolor me punzaba, pero la necesidad de saber era más fuerte. Vamos, le dije a Reina. Necesito esas imágenes. Cuando llegamos a la casa, la puerta principal estaba entreabierta. Eso ya era raro. Yo la había cerrado antes de subir las escaleras. Reina me tomó del brazo. Marisela, ¿y si Ramiro volvió? Por eso mismo tenemos que entrar. Empujé la puerta. La sala estaba revuelta. Documentos en el piso, gavetas abiertas, como si alguien hubiese buscado algo desesperadamente. Lo que no sabía era que eso que buscaban era exactamente lo mismo que yo. Las grabaciones. Fui directo hacia el pequeño cuarto donde papá guardaba el sistema de cámaras. Toqué el disco duro y estaba caliente. Recién usado. Faltaba un cable. No, susurré. Reina me miró angustiada. ¿No está? No, pero tal vez. Me dirigí a la computadora vieja de papá. Él solía hacer copias automáticas cada 2 días. Tal vez haya un respaldo. Encendí la computadora. La pantalla tardó siglos, pero finalmente abrió. Carpeta, respaldos-abril-2023. Cliqué. Archivos. Abril-21-cam-01-mp4. Abril-22-cam-01-mp4. Abril-23-cam-01-mp4. Busqué el día del accidente. Archivo. Abr-30-cam-01-mp4. Mi respiración se aceleró. Por favor, susurré. El vídeo cargó. Se veía el pasillo, oscuro, silencioso. Y ahí, unos segundos después, aparecía yo subiendo la escalera, y detrás,
la silueta de Ramiro acercándose con paso sigiloso. Reina se tapó la boca. Ahí está. Eso lo incrimina. Espera, dije. El vídeo continuó. Ramiro mira hacia la puerta, como asegurándose de que nadie lo ve. Luego acelera el paso, y justo cuando yo volteo, se acerca demasiado y levanta el brazo. El empujón es clarísimo. Yo aparezco cayendo. Todo en silencio. Todo innegable. Mi pecho se apretó. Tengo la prueba. Marisela, tienes que llamar a alguien, dijo Reina. A la policía. A un abogado. Asentí lentamente. Llamé a Eduardo, un amigo mío abogado de confianza. Le expliqué brevemente lo ocurrido. Guarda ese archivo. No lo compartas con nadie. Voy para allá, me dijo, pero no sabía que, mientras hablaba con él, alguien más estaba acercándose a la casa. Claudia. La vimos entrar al patio como una sombra. Sus ojos buscaban algo con desesperación. ¿Qué hace aquí?, susurró Reina. Creo que viene por el respaldo, dije. Claudia avanzó hacia la puerta. La escuchamos murmurando. Tiene que estar aquí. Ramiro dijo que ella no lo había encontrado aún. Se quedó congelada cuando nos vio frente a la computadora. Tú, me señaló con odio. No tenías que ver nada de eso. Lo vi, respondí con firmeza. Y ya llamé a un abogado. Claudia apretó los dientes. No sabes en lo que te estás metiendo, Marisela. Claro que lo sé, dije. Y tú también. Hizo un paso hacia atrás, luego otro. La vi dudar. La vi casi correr. Pero antes de que pudiera salir de la casa, alguien apareció en la puerta principal. Ramiro. Su mirada era una mezcla de terror y furia. Marisela, dijo, con la voz quebrada, tenemos que hablar. Ahora. Y cuando vi lo que traía en la mano derecha, supe que esa conversación no iba a ser precisamente pacífica. Ramiro estaba parado en la entrada, respirando fuerte, con la cara desencajada. En su mano derecha sostenía una carpeta gruesa, arrugada, como si la hubiera apretado con violencia durante el camino. No era un arma, pero la tensión en sus ojos lo hacía ver igual de peligroso. Claudia retrocedió hasta quedar casi pegada a la pared. Ramiro, ya lo vio, dijo ella, temblando. Vio el vídeo. Él no desvió la mirada de mí. Dámelo, ordenó, extendiendo la mano hacia la computadora. Marisela, dame ese archivo. Ahorita. No sabes lo que estás haciendo. Tragué saliva. En ese momento me di cuenta de que ya no estaba lidiando solo con un hermano ambicioso. Estaba viendo a alguien acorralado, alguien que había cruzado demasiadas líneas como para regresar. No te voy a dar nada, le dije, manteniendo la voz firme. Ya vi lo que hiciste. Ramiro apretó la carpeta contra su costado. ¿Todo tiene una explicación? ¿Una explicación para empujarme por las escaleras? Respondí. ¿O para robarte 20,000 pesos de la cuenta de papá? ¿O para mentirme sobre el dinero real que dejó? Sus ojos se abrieron apenas un segundo. No esperaba que ya supiera tanto. Marisela, murmuró Reina, jalándome suavemente del brazo. Debemos salir de aquí. Pero Ramiro dio un paso hacia adelante, bloqueando la salida. Nadie se va, dijo, con un tono que nunca le había escuchado. No hasta que hablemos. Me puse de pie lentamente. El dolor en mi cadera ardía, pero no iba a mostrar debilidad. Habla. Entonces, Ramiro titubeó. Su respiración se volvió irregular. Y lo que no sabía en ese instante era que aquella carpeta en su mano guardaba un secreto que cambiaría todo. Papá no solo dejó 150.000 pesos, dijo, con voz tensa. Había más, mucho más. ¿Cuánto?, pregunté. Claudia intentó detenerlo. Ramiro, cállate. Pero él ya no estaba pensando claramente. Papá tenía invertidos 300,000 pesos en un fondo privado. Un fondo que nunca te mencionó a ti. Sentí un vuelco en el estómago. ¿Cómo sabes eso? Porque yo lo ayudé a abrirlo, respondió Ramiro. Y cuando murió, el asesor me llamó. Dijo que necesitaba vernos. A los dos. Nunca me avisaste. Susurré. No, admitió. Porque papá. Respiró hondo. Papá quería que ese dinero fuera solo para mí. Reina bufó. Por favor, ni tú te crees eso. Ramiro golpeó la pared con la palma, desesperado. Si era para mí, me lo dijo. Y tú siempre tuviste todo, Marisela, siempre. ¿Por qué yo no podía tener algo? Cerré los ojos un segundo. Hasta hace poco pensaba que Ramiro solo estaba resentido, no que todo esto llevara años fermentándose dentro de él. ¿Por eso intentaste matarme?, pregunté. No fue un intento de matarte, gritó. Solo quería que dejaras la casa. Que te fueras. Ibas a arruinarlo todo. Claudia intervino,
ahora con voz muy baja. Ramiro, basta. Él la ignoró. Tú no entiendes. Continuó. Yo necesitaba ese dinero. Claudia y yo tenemos deudas. Marisela, deudas grandes. Y papá sabía. Él sabía. ¿Sabía qué? Interrogué. Ramiro abrió la carpeta. Papeles, estados de cuenta, cartas del banco cayeron al piso. Me incliné y tomé uno de ellos. Tenía una firma, la de mi padre, y una fecha, abril de 2023, 2 semanas antes de su muerte. ¿Qué es esto?, pregunté. Claudia se acercó a mí de golpe, pero Ramiro la detuvo. Déjala, dijo, ya todo está perdido. En el documento, papá le prestaba 120,000 pesos a Ramiro. Un préstamo, no una herencia, firmado y fechado, con una condición. Debía pagarlo antes de fin de año. Esto, susurré, esto prueba que sí había dinero, pero también prueba que no era tuyo. Ramiro negó con la cabeza. Papá me lo iba a perdonar. Él me lo dijo. ¿Y la prueba?, repliqué. ¿Dónde está? Él señaló torpemente la carpeta. Pensé que estaba ahí, pero, no está. No sé qué pasó. Reina intervino. Tal vez nunca existió. Ramiro se desplomó en una silla. Claudia lo miró con decepción, como si él hubiera arruinado todo lo que tenían planeado. Esto no tenía que salir así, murmuró ella. Y entonces lo entendí. En ese momento me di cuenta de que Claudia no era solo una cómplice. Era el cerebro detrás de todo. Fuiste tú, le dije, apuntándola con el dedo. Tú planeaste todo, incluso el empujón. No, contestó. Yo no le dije que te empujara. Solo necesitábamos tiempo. Unas semanas más y podríamos haber cobrado ese fondo. Mi sangre se heló. ¿Ese fondo?, repetí. Claudia suspiró con fastidio. Sí, Marisela, el fondo de 300,000 pesos al que tú no ibas a tener acceso. Porque tú, sonrió con veneno, tú no estabas registrada como beneficiaria. Ahí lo supe. No era solo ambición, era un plan completo. Eliminarme legalmente del mapa. Ya basta, dije. Saqué mi celular. Llamé a Eduardo, mi abogado. Eduardo, ven ya, tengo pruebas nuevas. Y a los dos aquí enfrente, dije, sin apartar la mirada de Ramiro. Claudia corrió hacia la puerta, pero Reina la detuvo de un brazo. Ni lo sueñes, le dijo. Ramiro se levantó lentamente. Su mirada estaba rota, descontrolada. Marisela, tú no vas a arruinarme, susurró. No soy yo quien te arruinó, respondí. Fuiste tú. Él avanzó hacia mí con una expresión que me hizo retroceder. Reina se puso entre los dos. Fue ahí cuando escuchamos pasos afuera. Debe ser Eduardo, dije, pero no era su voz la que escuchamos. Era la de un hombre desconocido. ¿Buscan a Marisela?, dijo desde el umbral. Los tres nos volteamos. El hombre vestía traje negro y llevaba un portafolio en la mano. Me miró directamente a los ojos. Señora, necesito hablar con usted acerca del fondo de su padre. No queda mucho tiempo. Y su siguiente frase lo cambió todo. Alguien intentó retirar los 300,000 pesos esta mañana. Mi corazón se aceleró. Al escuchar intentó retirar los 300,000 pesos esta mañana. Supe de inmediato que Ramiro y Claudia habían ido demasiado lejos. El hombre del traje se presentó como Santiago, representante del banco donde papá había invertido el fondo. Señora Marisela, dijo, serio, hemos detenido la operación a tiempo, pero necesitamos toda la información que tenga sobre quién podía tener acceso a este fondo. Ramiro palideció. Claudia trató de mantener la compostura, pero sus manos temblaban. Eso no es asunto tuyo, gritó Ramiro. No pueden involucrarme así. Claro que sí, respondí con firmeza, porque tú empujaste a tu hermana por dinero y planeaste robar el fondo de papá. Él me miró como si yo hubiera perdido la cabeza, pero Santiago no se inmutó. Necesito una lista de todos los involucrados, dijo, y cualquier evidencia que pueda sustentar su caso. En ese momento, me di cuenta de que no podía confiar en nadie más dentro de la familia. Todo había sido un plan meticuloso de Ramiro y Claudia para quedarse con la herencia. Yo necesitaba pensar rápido. Santiago, dije, yo tengo pruebas, vídeos, documentos, todo, pero antes necesito asegurarme de que ellos no los destruyan. ¿Qué propone?, preguntó él. Saqué el USB donde había copiado el vídeo del empujón y otros archivos importantes. Reina me ayudó a esconderlo en mi bolso. Esto es solo el principio, le susurré. Pero si caen en las manos equivocadas, se pierde todo. Santiago asintió.
Muy bien, vamos a proceder con cuidado. Esa noche, mientras revisaba los archivos en mi casa con Reina, escuchamos un ruido afuera. Alguien intentaba forzar la puerta trasera. Deben ser ellos, dijo Reina, agarrando una lámpara como defensa. Corrí hacia la ventana y vi la silueta de Claudia. Intentaba entrar, desesperada. Marisela, suéltame los papeles, gritó desde afuera. Ni lo sueñes. Contesté, lo que buscas solo te hundirá más. En ese momento, Ramiro apareció detrás de ella, como un fantasma. Su mirada era de desesperación y furia a la vez. Dame eso, gritó. No saben lo que están haciendo. Sí lo sabemos, dije, y por eso no lo tendrán. Ambos retrocedieron al ver que había cámaras de seguridad apuntando directamente a la puerta trasera. No solo el sistema antiguo de papá. Había instalado una cámara nueva la semana pasada, un capricho que ahora resultaba ser un salvavidas. Esto es legal, le dije. Cualquier intento de entrar sin permiso queda registrado. Policía, vídeo y testigos. Claudia retrocedió y desapareció en la oscuridad. Ramiro dudó un segundo, y luego se fue con ella. Yo respiré hondo, sintiendo que al menos por ahora, había ganado tiempo. A la mañana siguiente, llamé a Eduardo y a Santiago. Reunimos todo el material, el vídeo del empujón, los documentos del fondo y la copia de los movimientos bancarios. Lo que no sabía es que Claudia había contactado a un tercero para intentar robar las pruebas mientras dormía. Marisela, dijo Eduardo, debes estar preparada. Ellos podrían intentar cualquier cosa. No solo dinero. Quieren intimidarte. Lo sé, respondí, pero esta vez no me van a detener. Santiago asintió. Tenemos un plan. Vamos a asegurar el fondo y presentar todo ante las autoridades. Pero será arriesgado. En ese momento, Ramiro volvió a aparecer. Tocó la puerta sin permiso. Yo estaba lista. Ramiro, fuera, dije, firme. Marisela, escucha, intentó. Esto no es solo dinero. Yo, sal de aquí, grité, mientras llamaba a seguridad privada que Santiago había contratado. Él retrocedió, pero vi la frustración y el miedo en sus ojos. Hasta hace poco pensaba que podía manipularme, pero ahora entendía que había subestimado mi determinación. Esa tarde, mientras revisaba los archivos con Eduardo, descubrimos algo alarmante. En los movimientos bancarios había intentos de transferencias previas, fechas que coincidían con las visitas de Claudia y Ramiro a la casa. Y había otra cosa, transferencias pequeñas hacia un nombre desconocido. ¿Quién es ese?, pregunté, señalando la pantalla. No estoy seguro, dijo Eduardo, pero parece un cómplice, alguien a quien no conoces. Mi mente se aceleró. Lo que había comenzado con 20,000 pesos ahora era un plan mucho más grande, mucho más peligroso, y no podía permitir que nadie más saliera lastimado. No solo era dinero, era justicia por todo lo que habían intentado hacerme. Tenemos que encontrar a esta persona, dije, antes de que hagan algo peor. Eduardo asintió. Llamaré a mi contacto en investigación privada. Justo entonces, escuchamos un golpe fuerte en la ventana. Nos volteamos y vimos una nota deslizada debajo de la puerta. La abrí. Dentro, un papel con un mensaje que heló mi sangre. Sabemos lo que tienes. Si no quieres problemas, entréganos todo antes de la medianoche. Reina me miró aterrada. Marisela, esto se está poniendo muy feo. Sí, respondí, apretando los dientes. Y esta vez ellos no van a ganar. Ahora, la tensión había alcanzado su punto máximo. La amenaza era clara. Entregar las pruebas o enfrentar consecuencias. Pero yo no iba a rendirme. No después de todo lo que había descubierto y sufrido. Esta historia no terminaría con ellos saliéndose con la suya. Llamé a Eduardo y le mostré la nota. No hay manera de negociar, dije con voz firme. Vamos a llevar esto hasta el final. Él asintió. Marisela, vamos a coordinar todo con la policía y el banco. Nadie podrá tocar ese dinero ni destruir la evidencia. Mientras esperábamos la llegada de las autoridades, revisé de nuevo el vídeo del empujón y los documentos del fondo. Cada archivo era una prueba irrefutable. Ramiro y Claudia habían subestimado mi astucia, y ahora lo pagarían. Entra por la puerta principal, ordené a la policía cuando llegaron. Y no dejen que salgan de la casa. Ramiro intentó retroceder, pero los oficiales lo interceptaron junto con Claudia. No hubo gritos, no hubo súplicas que funcionaran. Las cámaras del pasillo, los respaldos del disco duro y los documentos bancarios eran pruebas suficientes para la detención inmediata. Marisela, ¿estás segura?,
preguntó Reina mientras observaba cómo se los llevaban esposados. Más que nunca, respondí. Esta vez la justicia no fallará. Después de horas de interrogatorios y revisión de documentos, la policía confirmó que los intentos de retirar los 300,000 pesos habían sido bloqueados, y que las transferencias a terceros eran parte de un esquema para quedarse con el fondo. Ramiro y Claudia enfrentarían cargos por fraude, intento de robo y amenaza a la integridad física. Ese día, mientras regresaba a mi casa, respiré hondo. El sol caía sobre Guadalajara y sentí que por primera vez en meses podía relajar los hombros. La traición había sido dura, el miedo real, pero la justicia estaba actuando. Eduardo me llamó al día siguiente. Marisela, todo está en orden. El fondo está asegurado y los cargos avanzan. Puedes dormir tranquila. Colgué y me quedé mirando el jardín. Recordé cómo Ramiro me había empujado por las escaleras, cómo Claudia había intentado robar las pruebas. Todo ese dolor había sido real, pero ahora era historia. Reina se sentó a mi lado. Nunca imaginé que llegarías tan lejos. No se trata de llegar lejos, dije. Se trata de no dejar que la ambición destruya a la familia que realmente vale la pena. Ahora, unos meses después, todo había cambiado. El fondo estaba seguro, los documentos legales protegían mi nombre y, más importante, había recuperado la confianza en mí misma. No solo había sobrevivido a la traición, había salido más fuerte, más clara, más decidida. Ramiro y Claudia recibirían su castigo legal. Pero yo había ganado algo más, mi poder, mi voz y mi paz interior. Mientras cerraba la computadora, recordé cada golpe, cada mentira, cada intento de manipulación, y sonreí. Ahora sí, murmuré, nadie podrá volver a jugar conmigo. Reina me abrazó y dijo, esto es solo el principio de tu nueva vida. Sí, respondí, y esta vez, nadie me volverá a subestimar. El pasado me enseñó a confiar en mi intuición, a proteger lo que era mío y a enfrentar la traición con estrategia y valor. Hoy, puedo decirlo con certeza, sobreviví, luché y gané, y con esa certeza, por fin, respiré tranquila.